Isaías capítulo 55 es nuestro texto hoy. Isaías capítulo 55, versículos 8 al 11. Les invito entonces a abrir sus Biblias ahí. Isaías 55, los versículos 8 al 11. Exactamente, ese es, hermana, el pasaje. Ahí donde dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. El domingo pasado habíamos considerado el llamado de Dios a todos los sedientos, a todos los pobres, carentes, necesitados de la gracia, necesitados del perdón. Eso está en la primera parte de este capítulo. El don de Dios es por Jesucristo, por medio de Jesucristo, y es gratuito. Y para recibir ese don solamente hay que venir, ¿verdad? Es lo que Él dice. Dios dice expresamente: sin dinero y sin precio. Y dice también: tome gratuitamente del agua de la vida. El pasaje que habíamos leído terminaba el domingo pasado en el versículo 7 de Isaías 55. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Bueno, entonces ahí eso da lugar a lo que hoy leemos, cómo comienza la porción que hoy leemos, el versículo 8, y dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Esa es la razón de que esté ahí esa palabra, porque estaba hablando, estaba llamando, exhortando, mandando a que el impío deje su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y se vuelva a Jehová. ¿Por qué eso? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Nuestros caminos nos llevan a otro destino, nos llevan a otro fin. El camino natural, el camino de la elección del hombre en rebeldía contra Dios, lleva a otro destino. No es compatible, no es posible venir a Cristo y seguir en la misma forma de vida, en el mismo estilo de vida, en nuestras mismas preferencias, en la misma manera de pensar. No podemos venir a Cristo y mantener nuestra manera de pensar. Dejen sus caminos y dejen su manera de pensar, es lo que nos dice el Señor. Y eso tiene un término, una palabra que nosotros conocemos en la Escritura, y es la palabra arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento consiste en eso. El verdadero arrepentimiento no termina en estar compungido, en estar apesadumbrado, en sentir así como un quebrantamiento. ¿Por qué hice esto? Y
dolerse, ahí no termina el arrepentimiento. Aunque eso puede acompañar a la convicción, pero el verdadero arrepentimiento que el Señor manda es: deje su camino y vuélvase a Dios. Deje sus pensamientos para comenzar a pensar como Dios. Realmente en el Nuevo Testamento la palabra que se traduce arrepentimiento es la palabra griega metanoia. Metanoia que viene de metanoeo, que significa pensar diferente o cambiar la mente, tener otra forma de pensar. Esa es la palabra que se traduce arrepentimiento. La palabra metanoia que se traduce arrepentimiento. Cambiar la mente, la forma de pensar. Porque así como somos en nuestra condición humana natural, en nuestro pensamiento natural, que está formado por el mundo y está conformado al mundo, es lo opuesto a Dios. Así como dice acá, mi pensamiento, dice el Señor, no es como el pensamiento de ustedes. Mis caminos no son como vuestros caminos. Por eso el hombre común, el hombre natural, no se interesa. Ustedes se pueden dar cuenta de eso. Vivimos, estamos en el mundo y podemos darnos cuenta que el hombre natural no se interesa, ni siquiera piensa, ni siquiera considera el someterse a la voluntad de Dios. El Salmo 10 dice en el versículo 4, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Y en Colosenses también, capítulo 1, versículo 21, dice que antes de conocer a Dios nosotros éramos enemigos en nuestra mente, antes de conocerle a Cristo. Éramos enemigos de Dios en nuestra mente. Uno puede pensar, bueno, yo no era enemigo porque pensando que la enemistad es una cuestión de hostilidad, ¿sí? Bueno, para Dios no es necesariamente eso, sino que es estar en desobediencia. Eso es la enemistad. Por eso es que Él dice, ustedes son mis amigos, dijo Jesús, si hacen lo que yo les digo. ¿Sí? Esa es la verdadera amistad con Dios. Nosotros entramos ya en esta semana, hoy ya entramos en la que es la semana de la amistad, ¿verdad? Al menos aquí en nuestro país. Y se usa mucho un escrito, una leyenda, y se pega así en las calcomanías y todo eso, dice, amigo que nunca falla, dice, ¿verdad? De Jesús. Y ojalá sea nuestro amigo al menos desde nuestra voluntad. Pero Jesús dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. ¿Sí? Así es. ¿Y por qué Él está en condición de decir que si hacemos lo que Él nos manda? Porque Él es superior, Él es mayor que nosotros. ¿Verdad? Nosotros no podemos tratarle a Él como un igual a nosotros. Así dice de hecho en su palabra. Ustedes piensan que yo voy a ser como ustedes, dice el Señor. Claro que no, ¿verdad? Porque en Él hay solamente rectitud, no hay ninguna sombra, ninguna mancha de maldad, de mentira, de infidelidad en Dios, ¿sí? Absolutamente. Entonces, nosotros éramos, dice, enemigos de Dios en nuestra mente. Aunque el hombre tenga inclinación o tenga actitudes religiosas, si no somete su manera de pensar a la manera de Dios, Dios dice que está enemistado con él. Y para dejar de ser enemigo de Dios y pasar a ser amigo de Dios, necesitamos una mente nueva. Necesitamos una mente
cambiada, transformada por el pensamiento de Dios. Por eso es que Él manda, deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. El pensamiento de Dios que está revelado en su palabra. Yo muchas veces escuché, no sé si ustedes escucharon, si les va a sonar familiar lo que voy a decir, pero muchas veces se oye decir a personas, y digo sin ningún ánimo de ofender, ¿verdad? Aunque yo no puedo controlar eso. Pero hay quienes dicen, y incluyo aquí a personas religiosas, pero que realmente no conocen a Dios porque no conocen ni aman su palabra. Son personas de práctica religiosa nomás, ¿verdad? Dicen que los que nos hemos convertido al cristianismo es porque nos lavaron el cerebro. ¿Alguien escuchó alguna vez eso? ¿Sí? Y dicen, yo escucho algunas veces, escuchaba antes cuando trabajaba todavía secularmente, antes de jubilarme. Escuchaba que decían así como para que yo escuchara, ¿verdad? Para molestar. No, ellos les lavan el cerebro, ¿verdad? Les lavan el cerebro. Y eso no es del todo erróneo, ¿verdad? No es, aunque no con los métodos de los que perversamente hacen eso, ¿verdad? Porque lo que se conoce como lavado del cerebro es hecho en base a privación de alimento y muchas cosas. Esa es una técnica perversa. Bueno, pero en un sentido, sí es un lavado de cerebro. ¿Por qué? Y porque Dios nos limpia, incluso nos lava nuestras conciencias, dice. Eso es lo que hace. Y no solamente nuestro cerebro, sino que nuestro pensamiento, nuestra conciencia, nuestras intenciones, todo es purificado por la palabra de Dios. Es completamente transformado. Es un pensamiento nuevo, una manera nueva de pensar. Eso es lo que hace en nosotros el conocimiento de Dios, y eso hace la palabra de Dios en nosotros. En Romanos capítulo 12, versículo 2, por ejemplo, Romanos capítulo 12, versículo 2, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: no os conforméis a este siglo, siglo aquí quiere decir mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué dice? Tenemos que transformarnos por la renovación de nuestro entendimiento para entender, para comprender cuál es la voluntad de Dios para nosotros. La voluntad de Dios que es agradable y es perfecta. ¿Quién quiere comprobar cuál es la voluntad de Dios? ¿Quiénes son las personas que quieren comprobar cuál es la voluntad de Dios? Todo el mundo quiere saber cuál es la voluntad de Dios en su vida, ¿verdad? Todos quieren saber cuál es. La mayoría de la gente común, la gente que está sin Dios en el mundo, no le interesa saber cuál es la voluntad de Dios, ni piensa en eso, ¿sí? La persona que se arrepiente de haber andado en sus propios caminos y en sus propios pensamientos, esa quiere saber y quiere comprobar cuál es la voluntad de Dios. El que no se arrepiente, no importa si es alguien religioso, el que no se convierte a Cristo no quiere saber, no quiere comprobar cuál es la voluntad de Dios. Solamente quiere aferrarse a lo que piensa, a lo que hace, a lo que hizo siempre. ¿Sí? Yo siempre fui así, yo así nací y así voy a morir. ¿Sí? Esas son expresiones del hombre común que no considera
permitir que Dios sea el que domina en su vida y en sus pensamientos, que Dios sea el que le muestre los caminos. Entonces quiere tener autonomía, ¿verdad? Quiere decidir por sí. Y no cree que tiene que darle a Dios el derecho de gobernar en su vida. Sin embargo, en el libro de Proverbios capítulo 3 dice, no te vayas a confiar en tu propia prudencia. ¿Sí? Confía en Dios y déjale a Dios que Él enderece tus caminos, que Él corrija tu senda. Eso es lo que dice la palabra de Dios. El no convertido cree que tiene el derecho de pensar y de hacer lo que quiere. Tiene el derecho de hacer con su vida lo que quiere, vestir como quiere, hacer con su cuerpo lo que quiere, hacer con su tiempo lo que quiere, lo que le place. Y todavía piensa que Dios tiene que aprobar su conducta. Pero Dios dice, dejen su camino, abandonen su forma de pensar, porque mi pensamiento no es como el pensamiento de ustedes, ni mis caminos como los caminos de ustedes. No se conformen a este mundo, dice en Romanos 12:1. Conformar, ya que mencionamos ese versículo, citamos ese versículo. ¿Qué es conformar? Es tomar la forma, es con la forma, eso es conformar. Es lo que pasa con un fluido, con un líquido que nosotros cargamos en un recipiente. Por ejemplo, si nosotros cargamos en una botella, el líquido toma la forma de esa botella, ¿verdad? Así es. Vos podés tener eso, por ejemplo, pones en un vaso de plástico y llevas a congelar y después podés romper el vaso y se quedó el líquido con la forma, ¿sí? Eso es, tomar la forma. Eso es lo que Dios dice que nosotros no tenemos que hacer, conformarnos o tomar la forma del mundo, la forma de pensar del mundo, que penosamente es lo que más nos atrae siempre. Y por eso vemos que se sigue la corriente del mundo. Y no digo que no hagamos nada en absoluto de lo que se hace en el mundo, sino que hablo de aquellas cosas que son contrarias a la voluntad de Dios, ¿sí? Que son claramente enseñadas o señaladas en la palabra de Dios. Hay tantas cosas que quedan así medio en la nebulosa, ¿verdad? Pero por encima de todo Dios dice que todo lo que hagamos sea para su gloria, para la gloria de Dios. Dice que no somos nuestros, por ejemplo. Una vez que hemos sido adquiridos por precio, una vez que hemos venido a Cristo, dice, o ustedes ignoran, dice el Espíritu Santo, dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que ustedes fueron adquiridos por precio, ustedes ya no son más de ustedes, dice. No sois vuestros, sois de Dios. Entonces, todo, incluso nuestro cuerpo, es del Señor. No quiero entrar en temas así medio controversiales, pero cuando uno decide hacerse marcas en el cuerpo, por ejemplo, sería muy bueno recordar y considerar que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, es propiedad de Dios y tenemos que devolverle a Dios lo que es de su propiedad. Sí. Bueno, no voy a hablar mucho de eso y si alguien quiere discutir de eso, en otro momento podemos hacer. ¿Sí? Pero somos propiedad del Señor y entonces tenemos que dirigir nuestra vida y todo lo que hacemos conforme al pensamiento, a la voluntad expresada por Dios en su palabra. ¿Se acuerdan de Caín y Abel, verdad? Bueno, Caín, por ejemplo,
cuando iba a hacer algo bueno, que era presentarle una ofrenda a Dios, porque muchas veces nosotros decimos, bueno, voy a hacer algo para Dios, ¿sí? Y eso está bien, ¿verdad? Hacer algo para Dios, pero ni aún en eso nosotros podemos hacer como a nosotros nos place, como a nosotros nos hace sentir bien, como a nosotros nos parece. Dios le mostró a su pueblo siempre, hasta ahora, ¿verdad?, cómo es agradable para Él. Por eso es que dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que estar siempre comprobando lo que es agradable a Dios. Comprobando lo que es agradable a Dios. Así tiene que ser, así tenemos que hacer. No como a nosotros nos parece bien. A Caín, por ejemplo, le pareció bien presentar su ofrenda a Dios. Como él era labrador, dice, cultivaba la tierra, entonces voy a presentarle a Dios la ofrenda que va a ser el producto de mi cosecha, ¿sí? Voy a presentarle a Dios eso. Y llevó a Dios. ¿Qué pasó? Dios no le aceptó su ofrenda, ¿sí? Y acá a Abel, a su hermano, sí le aceptó. ¿Qué presentó Abel? Abel dice que era pastor de ovejas. Y Abel llevó una oveja, dice en el libro de Génesis, capítulo 4, ¿sí? Ahora, uno podría decir, bueno, pero cada uno presentó de lo que tenía. Bueno, pero Dios no dijo presenten de lo que tienen, ¿sí? Dios les enseñó que tenían que presentar. ¿Cómo sabemos eso? Y bueno, porque en el Génesis y dice que cuando Caín se enojó, Dios le dijo, ¿por qué te enojas? En lugar de enojarte, hacé nomás bien, hacé rectamente y a vos también se te va a recibir, ¿verdad? Yo estuve un poco intentando recrear eso en mi mente y les comparto un poco, ¿verdad? Es como si fuera que se produce ya, ahí ya le rechaza, ¿verdad? Y antes de que Caín tome la decisión de matar a su hermano, hay como un intercambio entre ellos de qué pasó, ¿verdad? Y Caín le podría haber dicho a su hermano, yo traje lo que yo tengo, a mí me parece bien traer esto, ¿verdad? Eso es lo que yo quiero ofrecer, ese es el fruto de mi esfuerzo. Y Abel le pudo haber dicho, bueno, pero no es, hermano, no es como nosotros queremos, Dios dijo cómo tenemos que hacer, ¿sí? ¿Y cómo sabemos que Dios les dijo? Y porque Dios a sus padres ya les mostró, ¿sí? Dios a los padres ya les mostró que la muerte era el remedio para el pecado. Y ellos tenían que, en lugar de que Dios tome la vida de ellos, Dios les daba la opción de presentar un cordero. Y ese cordero iba a ser presentado siempre, continuamente, mientras la paciencia de Dios soportaba la rebeldía del ser humano hasta que vino Cristo, ¿verdad?, el Cordero de Dios. Entonces, no es como nosotros creemos, no es como a nosotros nos parece, no es lo mejor que nosotros podemos hacer, sino en aquel que Dios proveyó. En ese tiene que ser. Así es como Dios dice. No podemos agradar a Dios como a nosotros nos parece bien, sino como Él manda. Solamente Jesucristo es el camino y la verdad y la vida, y no hay otro nombre dado a los hombres para salvación. No hay otro mediador entre Dios y los hombres que Dios reciba, que Dios acepte. Dios no recibe, no se agrada en otra ofrenda, en otro mediador, en otro camino. Eso es lo que nos enseña este pasaje de Isaías que hoy leímos. Dios está hablando de sus pensamientos y sigue con una referencia a su palabra. ¿Vieron? Mis pensamientos no son como los pensamientos de ustedes. Mis caminos no son como los caminos de ustedes.
Así dice en el versículo 8 y 9, y después ya habla en el 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve sin hacer lo que le mandé a hacer, dice, así será mi palabra, dice en el versículo 11. Así será mi palabra. Mi palabra no volverá vacía, sino que hará aquello para lo cual la mandé, dice el Señor. Claro, ¿cómo nosotros sabemos que Dios piensa? ¿Cómo sabemos que Dios piensa? Ustedes saben que en el Nuevo Testamento también dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. En el Nuevo Testamento dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo llegamos a tener la mente de Cristo? Eso quiere decir, pensamos como Él piensa. ¿Cómo se llega a eso? Llenándonos de su palabra. Así es, haciendo lo que dice ahí en Romanos 12. Transformándonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Cómo renovamos nuestro entendimiento? Siendo saturados cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. Sí, así es como se renueva nuestro pensamiento, así es como tenemos la mente de Cristo. Entonces conocemos su pensamiento a través de su palabra, a través de lo que Él dice. ¿Se acuerdan ustedes de Juan 1:1, verdad? Si no se acuerdan, pueden mirar ahí. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Quién es ese Verbo? Y ahí está en el versículo 14. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo es Cristo. El Verbo es Jesucristo. Por eso muchas veces lo que se dice de Cristo también se dice de la palabra de Dios. Lo que se dice de la palabra de Dios se dice de Cristo. Por ejemplo, Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y también en su oración al Padre en Juan 17 le dice, tu palabra es verdad. Cristo es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. ¿Sí? La palabra verbo, ahí en Juan 1:1 es otra palabrita, otra palabra del griego les voy a compartir hoy, que seguramente que no es nueva también para ustedes. Es la traducción de la palabra logos. Logos es, en algunas traducciones, en lugar de verbo dice palabra. Está bien, pero yo les voy a decir algunas cosas más, porque es más rico que decir palabra nomás. El logos significa algo dicho, significa la expresión divina o el pensamiento. Eso es. Todo eso es logos. Cristo es el logos de Dios, ¿sí? El verbo de Dios. O sea, Jesucristo es la expresión de Dios, es lo que Dios dice, es el pensamiento de Dios. Por eso es que Él es la verdad y Él dice que la palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios hecha carne. Jesús hoy no está presente en carne, así como le conocieron los que estuvieron viviendo con Él en su tiempo. En 2 Corintios 5:16 dice Pablo, ya no le conocemos, ni siquiera los que le conocimos según la carne, ya no le conocemos, así dice. Ya no le conocemos según la carne. Pero Él está con nosotros, permanece para siempre con nosotros por su palabra y por su espíritu. Su palabra, el logos de Dios vino, se hizo carne y volvió al Padre, pero antes Él hizo todo lo que
el Padre le mandó, ¿verdad? Sí. También orando aquella noche en el aposento alto, él le decía al Padre, hice lo que me mandaste, ¿sí? Ahora me voy otra vez junto a vos. Y por eso este pasaje de Isaías no solamente nos habla de la palabra escrita, que siempre hace aquello para lo cual fue mandada, sino también habla de la palabra hecha carne, porque Jesús también vino y no volvió al Padre sin haber hecho antes todo lo que se le mandó. ¿Sí? Así es. Siempre hace todo lo que viene a hacer. ¿Qué, por ejemplo, hace la palabra de Dios hoy cuando es anunciada, cuando es enseñada, cuando es creída? ¿Qué hace la palabra de Dios? Da testimonio de Cristo, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Estas son verdades enunciadas en la Escritura, ¿verdad? Convierte el alma, dice también. Seguramente que ustedes saben, en el Salmo 19, ¿verdad? Convierte el alma, santifica. Santifícalos en tu verdad, dice el Señor. Nos impide pecar contra Dios. ¿Dónde está eso? Salmo 119, ¿verdad? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón guardaré tus dichos para no pecar contra ti, dice. Alumbra nuestro camino, ¿sí? Lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. ¿Qué más? ¿Qué cosas más? Muchas cosas más, ¿verdad? Hebreos 4:12, por ejemplo, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso hace la palabra de Dios. Qué poderosa es. No hay nada que está escondido para ella, dice. Y una cosa más, muy importante, que está en Juan 12:48, que hace la palabra de Dios. Miren cuánta eficacia y qué tremendo es qué importante es la palabra de Dios. Por eso es que ya Moisés les decía a los israelitas, cuidado, no tengan como poca cosa la palabra de Dios, porque la vida de ustedes depende de eso. Miren lo que dice en Juan 12:48. Jesús dijo esto: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Cómo? ¿Qué inconsciente es el hombre cuando menosprecia la palabra de Dios? Porque ella nos va a juzgar en el día postrero. Jesús le había dicho, está en ese contexto, en el contexto de ese pasaje. Digo, yo no vine para juzgar, yo vine para salvar. Pero el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Mi palabra, la palabra que les hablé, les va a juzgar. No menospreciemos la palabra de Dios. Por el contrario, amemos la palabra de Dios. Estudiemos la palabra de Dios.
y por sobre todas las cosas que podamos someternos a ella. Oramos. Padre nuestro que está en los cielos, Señor, gracias por tu inmensa misericordia. Gracias por habernos mirado con misericordia, por haber vuelto tu rostro a nosotros para favorecernos, Señor, por medio de Jesucristo. Gracias por tu palabra tan rica, tan viva, tan eficaz y eterna. En ella, Señor, te honramos hoy. Queremos honrarte, recibiéndola, creyéndola, obedeciéndola, Señor, engrandeciéndola, así como engrandeciste, Señor, tu palabra y tu nombre por sobre todas las cosas. Amén.